Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la recta final de la presente semana, jueves 14 de noviembre de 2013. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 5 horas 48 minutos del horario internacional GMT. Vamos con el calendario económico. Tendremos un discurso del señor Bernanke, presidente de la FED, a lo largo de la jornada. No hay horario definido para este evento. También y a partir de hoy vamos a tener la reunión del Eurogrupo, que durará las 24 horas y presumiblemente también el día de mañana. Desde Alemania, a las 7, Producto Interior Bruto perteneciente al tercer trimestre. Es el dato previo para el tercer trimestre del presente año. 9:30, desde el Reino Unido, ventas minoristas, dato final del mes de octubre. A las 10, Producto Interior Bruto, previsión para el tercer trimestre del presente año desde la zona euro. Desde Canadá, 13:30, el índice de precios de viviendas nuevas del mes de septiembre. Desde Estados Unidos, la balanza comercial, dato final del mes de octubre a las 13:30 y también en el mismo horario y desde el mismo país, peticiones semanales de subsidio por desempleo, 14:30. Revisión económica del Banco Central de Canadá. Cuidado con los cruces del dólar canadiense en este horario, 14:30 GMT, y a las 15 tendremos un discurso del señor Yellen, miembro de la FOMC desde Estados Unidos. Bueno, vamos a ver los gráficos, vamos a poder observar cómo se está comportando la cotización del eurodólar. Lo primero que nos llama la atención es que, como vemos ayer al finalizar la sesión americana con un impulso alcista, ha chocado con la doble barrera que venimos siguiendo ya desde hace jornadas, la directriz alcista de mediano, que fue quebrada el pasado día 7 de noviembre y la congestión de la misma categoría. Esta doble barrera de momento se muestran de forma implacable y no dejan de evolucionar por encima a la cotización del par. Es vital que esta doble barrera sea quebrada al alza para que la cotización del par continúe en ese camino alcista en el día de hoy. En el día de ayer y por la parte de abajo vemos el apoyo perfecto en el 1.3406, fue lo que le dio la vida a la cotización del par ayer en la apertura americana. Si lo observamos en un gráfico de temporalidad diaria, todos estos detalles los apreciamos muchísimo mejor. La directriz bajista quebrada el día 7, lo único que está haciendo la cotización del par es realizar un movimiento de confirmación sobre la congestión de mediano del 1.3495, siempre clave para seguir la evolución del par, y la directriz alcista de mediano, vital, repito, para el día de hoy, pero no solamente para negociaciones de intradía, sino también para negociaciones de mediano plazo. Un rechazo en firme de esta doble barrera nos llevaría con un movimiento bajista potente para el eurodólar. Por el contrario, si consiguiera remontar esta doble barrera y encontrar apoyo, la cotización iría buscando seguramente el 1.3606 en las próximas horas. Volvemos al escenario intradiario y a nuestro mapa de operaciones para el día de hoy. Le vamos a colocar principales niveles de soporte y de resistencia. Por la parte de arriba, mientras no consiga quebrar esta zona muerta que se nos ha formado para el día de hoy entre el precio de apertura de jornada 1.3483 y medio, 1.3484 y el 1.3495, franja de 11 puntos, mientras esta zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio no sea quebrada al alza, no vamos a pensar en movimientos alcistas. De momento, su cotización se mantiene por debajo de la misma. Como primer soporte intermedio, 1.3451. El siguiente soporte de la misma categoría, 1.3431. El siguiente soporte y principal del día, al igual que el día de ayer, 1.3406 con gestión de mediano largo. El siguiente soporte con gestión de mediano en el 1.3368. También recuerden el pasado martes cómo ejerció fuerza de soporte implacable el precio de apertura anual del año 2011, sobre el cual se nos ha formado una congestión de mediano 1.3368. Otro soporte intermedio para el día de hoy en el 1.3348 y quebrado el mismo incluso iríamos en busca de una congestión de mediano en el 1.3315, a unos 160 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, el escenario es el siguiente. Lo primero que debe hacer la cotización del par, como ya hemos comentado, es quebrar al alza esta triple barrera. Precio de apertura, congestión de mediano 1.3495 y directriz alcista de mediano. Como vemos, es lo que sujeta realmente a la cotización del par en las últimas horas. Un quiebre definido y confirmado de esta triple barrera 1.3495 nos llevaría a probar una resistencia intermedia en el 1.3534.
La siguiente de la misma categoría, 1.3566. El quiebre de la misma le abriría la puerta para ir directamente a la principal resistencia del día, con gestión de muy largo plazo, 1.3606. Y una última intermedia en el 1.3638. Como vemos también a unos 160 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, imprescindible el quiebre del 1.3495. Mientras no lo consiga, no vamos a pensar en movimientos alcistas para el par. Por la parte de abajo, el quiebre del primer soporte intermedio, 1.3491, le abriría la puerta para movimientos bajistas en el día de hoy. Continuamos con el dólar yen. Sigue presionado a la baja por el muro de contención de largo plazo de los 99,75. Los niveles están funcionando al dedillo día tras día. Estos niveles, estos muros, están ejerciendo fuerza de resistencia, fuerza de soporte de una forma implacable. Por la parte de arriba, como comentamos, 99,75. Mientras no gire al alza, no vamos a pensar en movimientos alcistas para el día de hoy. Por la parte de abajo, como primer soporte inmediato, tenemos actuando el precio de apertura de jornada, 99,24, quebrado el mismo, recorrido hasta una directriz bajista de mediano que ejercería fuerza de soporte en los 98,87. El principal soporte del día lo seguimos delimitando en el eje central de operaciones desde el pasado mes de abril, 98,58, con gestión de mediano largo. Y el último de categoría intermedia se lo colocamos en los 98,25. Movemos a unos 135 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, imprescindible el quiebre del nivel de congestión de largo de los 99,75. Si lo consigue y lo confirma, recorrido amplio hasta una resistencia intermedia, 100,23. Y la última y principal del día, 100,68, con gestión de mediano a 110 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, 99,75. Seguimos vigilando con lupa esta congestión de largo plazo porque es vital para la evolución del par en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por la parte de abajo, el precio de apertura de jornada como primer soporte inmediato, 99,24. Continuamos con el dólar franco suizo. Bueno, el escenario que nos deja sobre el precio de apertura anual está peleando con él, 0,9148. Cuidadito, un despegue al alza del mismo nos llevaría a probar una resistencia intermedia en los 0,9184. Desde ahí recorrido amplio hasta otra resistencia de la misma categoría, 0,9230. Y quebrada la misma le abriría la puerta para ir en busca del muro con el que está chocando en las últimas jornadas, 0,9253, con gestión de mediano plazo. Por la parte de abajo, zona muerta, se nos ha formado entre los dos precios de apertura, el anual 0,9148 y el de jornada 0,9138 y medio, 0,9139. Franja de 10 puntos, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para negociación de intradía. Necesitamos el quiebre de esta doble barrera. Como comentábamos, 0,9138. Quebrado los 0,9138, atacamos un soporte intermedio en los 0,9105. El quiebre del mismo nos llevaría a probar el principal soporte del día, con gestión de mediano 0,9075 y medio. Y el último intermedio le colocamos en los 0,9048, a 100 puntitos de la cotización actual. En estos momentos y de forma inmediata, por la parte de abajo, doble barrera, zona muerta, 0,9138, imprescindible el quiebre para ver movimientos bajistas en el par en el día de hoy. De momento lo que nos dice es que encuentra apoyo sobre esta doble barrera. Si consigue encontrar apoyo, sobre todo en apertura europea y evolucionar al alza, la primera resistencia nos la topamos en los 0,9184, nivel intermedio. Continuamos con el par libra-dólar. Cotiza un poquito por debajo de su precio de apertura de jornada, 1,6043. Cotiza por debajo como primera barrera de soporte con gestión de mediano, 1,6010. Siguiente soporte intermedio, 1,5982. El siguiente y principal del día con gestión de mediano, 1,5960. Otro intermedio lo topamos en el 1,5931 y desde ahí iríamos directamente a la congestión de mediano del 1,5901. Por la parte de arriba, como primera resistencia, tenemos actuando el precio de apertura de jornada, 1,6043. Quebrado el mismo, le abriría la puerta para ir directamente a la principal resistencia del día, con gestión de mediano, 1,6072.
Otra intermedia la topamos en el 1,6104 y desde ahí directamente a la congestión de largo del 1,6151. Quebrado este nivel, incluso nos llegaríamos a la directriz bajista de mediano largo que mantiene a raya la cotización del par junto con el precio de apertura anual en este año 2013. Esta directriz nos viene desde el mes de agosto del año 2009. Atentos, hoy nos pasaría sobre el 1,6172. Última resistencia que le colocamos para el día de hoy a unos 135 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, precio de apertura como primera resistencia inmediata 1,6043. Por la parte de abajo, como primer soporte inmediato con gestión de mediano 1,6010. Continuamos con el AUD-USD, peleando con la congestión de largo de los 0,9325 en las últimas horas. Como vemos, en estos momentos cotiza encerrado entre los 0,9325 y el precio de apertura de jornada, que para el día de hoy lo tenemos en los 0,9364. Cotiza por debajo, actuando como primera barrera de resistencia, punto de partida de jornada 0,9364. Siguiente resistencia intermedia 0,9399. Quebrada la misma, le abriría la puerta para ir en busca de la principal resistencia del día, con gestión de mediano largo 0,9430 y dos intermedias le colocamos en los 0,9457 y 0,9488, a unos 135 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, cuatro barreras de soporte. La primera, importante, 0,9325, con gestión de largo. Dos intermedias las topamos en los 0,9270 y 0,9239. Quebrada esta, le abriría la puerta para ir en busca del último soporte de jornada a nivel de corto 0,9181 a 160 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, primer soporte con gestión de largo 0,9325. Por la parte de arriba, primera resistencia, precio de apertura de jornada 0,9364. Continuamos con el euro-yen. Cotiza al alza con respecto de su punto de partida de jornada. Como vemos, está siendo frenado en estos momentos como resistencia en los 134,34 y medio. Nivel de corto que de momento está siendo implacable. Mientras no evolucione, mientras no nos quiebre y nos confirme los 134,34, no vamos a ver movimientos de continuación alcista para el euro-yen en el día de hoy. El precio de apertura de jornada actúa como primera fuerza de soporte, 133,80, prácticamente tenemos el mismo precio de apertura que el día de ayer. Quebrado los 133,80, nos topamos con el principal soporte de jornada, con gestión de largo 133,55. Desde ahí nos topamos con la directriz alcista de mediano. Hoy nos pasaría sobre los 133,20 y dos soportes intermedios le colocamos en los 132,71 y 132,27. A 200 puntos de la cotización actual le colocamos el último soporte para el día de hoy. Por la parte de arriba el escenario es el siguiente, imprescindible el quiebre de los 134,34 y medio. Primera resistencia inmediata a batir. La siguiente de categoría intermedia, 134,88. Quebrada la misma, le abriría la puerta para ir en busca de la congestión de mediano largo 135,35, principal resistencia de jornada. Otra intermedia la topamos en los 135,80 y quebrada la misma nos llegaríamos a una congestión de mediano en los 136,15, casi a 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, como primer nivel de resistencia, nivel de corto 134,34 y medio. Por la parte de abajo, como primera barrera de soporte, precio de apertura de jornada 133,80 y medio, 133,81. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria para ver qué es lo que está haciendo la cotización del par en las últimas horas. Cuidado porque esta vela con implicaciones alcistas que nos ha dejado en el día de ayer con este apoyo perfecto en los 133,55 le puede dar impulso alcista para atacar de nuevo a la congestión de mediano largo de los 135,35 que como ya saben es el muro con el que está chocando en este año 2013 en zona de máximos anuales. Por la parte de abajo, mientras no vuelva por debajo de esta doble barrera directriz alcista de mediano y con gestión de largo, no vamos a ver movimientos bajistas para el par ni en el día de hoy ni en jornadas venideras. Bueno, terminamos el análisis para la presente jornada, jueves 14 de noviembre de 2013. Dudas, comentarios, nos las hacen llegar, por favor, a través de nuestras vías de contacto. Teléfonos, redes sociales, Skype,
formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana.